Decía un titular de los medios de comunicación el 18 de noviembre del 2019, durante el nefasto gobierno de Carlos Alvarado, decía el titular: diputados oficialistas votan en contra del presupuesto 2020 de su propio gobierno. En mayo de 2022, cuando inicié esta segunda diputación en mi caso, en mi primer discurso, celebré que Costa Rica muy acertadamente decidió sacar al PAC del Poder Ejecutivo y Legislativo. Celebré que cuando le consulté a ustedes, compañeros, si alguno era del PAC, al menos cercano ideológicamente, pues respondieron que no. Porque Costa Rica se cansó de ese partido, de su forma de administrar el gobierno, por sus pésimas decisiones y por sus agendas torcidas. La inmensa mayoría, casi todos los costarricenses dijeron PAC nunca más. Lo mandaron a los últimos lugares en aquella elección en la que éramos 25 candidatos a la presidencia y 36 partidos políticos disputando lograr curules en este Congreso. En ese mismo discurso le pedí al presidente Rodrigo Chávez que gobernara diferente a su antecesor, que enterrara la política sucia del PAC y marcara la diferencia. Aunque reconozco que en un principio vimos una actitud constructiva, celebramos los discursos del gobierno en una línea diferente a la del PAC, aplaudimos varias de las decisiones que tomó, incluso pues en aquel tiempo y todavía recientemente algunos nos señalaron y nos juzgaron por considerarnos un aliado. Por ejemplo, los diputados de Liberación Nacional nos dijeron que éramos una especie de extensión del PAC, de extensión de este gobierno, cuando Liberación Nacional fue una extensión del PAC en el gobierno pasado. Esas son las cosas que pasan en la política. Pero ahora nos está costando entender qué es lo que les está pasando. Han venido cometiendo algunos mismos errores que tanto le cuestionamos al PAC durante sus 8 años de desgobierno. Hoy vemos cómo, igual que en ese 18 de noviembre de 2019, los diputados oficialistas votan en contra del presupuesto de su propio gobierno. Si fuimos duros críticos de ese tipo de acciones de los diputados del gobierno anterior, ¿por qué tendríamos que hacer las cosas diferentes y por qué tendríamos que ser complacientes con el actual gobierno? Esa actitud de los diputados del gobierno, se los digo con todo respeto, me parece reprochable, me parece inexplicable, porque es muy similar a lo que vimos la semana pasada con los exabruptos del presidente Rodrigo Chávez. Entonces da una sensación, compañeros y compañeras, de que les falta madurez, da una sensación de que aquí está pasando algo parecido. Esta actitud es comparable a aquel niño que cuando le hacían un gol era el dueño de la bola y le hacían un gol, lo iba perdiendo en las mejengas, agarraba la bola y entre llantos y enojos se la llevaba para que nadie jugara. En los momentos que atraviesa el país en materia de inseguridad, narcotráfico, de desempleo, de informalidad, el país requiere de sensatez y de madurez de todos los que tomamos decisiones en la política. Entonces, vamos a ver, yo puedo entender y hasta comprar algunos de los argumentos de la diputada Pilar Cisneros esta tarde, pero también no siempre las cosas salen como nosotros queremos en este Congreso. No siempre los proyectos llegan a este punto, a la votación en primero o en segundo debate, como nosotros los planteamos inicialmente. Ese es el caso del presupuesto. Entonces, si el presupuesto no queda como nosotros lo planteamos, entonces no lo votamos en contra. Y lanzamos un discurso en la misma línea de lo que hemos venido viendo últimamente, donde prácticamente le dicen al pueblo de Costa Rica: aquí todos los demás son irresponsables y solo nosotros realmente pensamos en ustedes. Poco ayuda, poco le suma a lo que este país necesita en este momento, ese tipo de discursos donde básicamente hacemos una división, donde polarizamos entre los que nos creemos buenos y los que son malos porque no están con nosotros en este tema. Y así ha sido como la tónica, ¿no? Ok, si estás conmigo, si votas conmigo, sos bueno, sos patriota, pero si no, entonces te meto en la lista de los posibles nuevas víctimas de los troles en las redes sociales. En Nueva República entendemos que debemos responder al pueblo que nos eligió y no a meros intereses personalistas o partidarios. Por eso en repetidas ocasiones desde el comienzo de nuestra gestión en esta asamblea le hemos dicho al gobierno: cuente con nosotros, trabajemos juntos. Le hemos hecho saber que le apoyamos en todo lo que creamos resulte beneficioso para el país, porque seguimos sosteniendo que somos en Nueva República una oposición constructiva y no nos vamos a poner a dispararle al Ejecutivo
cuando hace las cosas bien. Pero también somos una oposición valiente que no titubea ni se intimida cuando hay que señalar lo que se está haciendo mal. Y cuando vemos actitudes del gobierno similares al del gobierno PAC, pues no esperen que los diputados de Nueva República seamos complacientes. Nuestra oposición al PAC no fue simplemente por el nombre del partido o por las personas que nos gobernaban. Nuestra oposición fue porque sus ideas y acciones eran dañinas para el país. Y si estas ideas y acciones eran dañinas, ¿por qué sería diferente ahora entonces nuestra actitud? Si en el pasado nos opusimos, denunciamos y condenamos a viva voz, ¿por qué deberíamos quedarnos callados esta vez? Que el oficialismo haya rechazado el presupuesto para su propio gobierno me parece una mala señal, una señal de inmadurez. Una señal de que no les interesa gobernar, de que no quieren resolver los grandes problemas del país y de que prefieren buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Y sobre todo cuando en medio de una discusión tan seria como el tema de la seguridad, el discurso va en la línea de responsabilizar a otros como lo han hecho con la diputada Gloria Navas. Y sé que ya se va a levantar la sesión, diputada presidente, pero permítame por lo menos terminar esta idea. Tengo mucho que decir más, pero lo diré mañana en la continuación de esta discusión. Pero cuando entonces le echan los clavos de esta situación a la diputada Gloria Navas y la atacan en redes sociales con una serie de mentiras, con una serie de falsedades, utilizando lo que fue su profesión en el pasado y el haber defendido en algunos casos a personas acusadas de diversos delitos, incluso utilizando a algunos abogados reconocidos, lanzándole este tipo de cosas como si ellos no hubieran defendido delincuentes en el pasado. Me parece de la más baja estrategia política utilizada por la gente ligada al gobierno. Eso no suma, eso quema puentes, eso destruye puentes y nos falta tanto todavía por hacer, compañeros diputados y diputadas, que yo no sé cómo vamos a hacer para reconstruir esos puentes que están destruyendo, atacando a la persona, porque siempre hemos dicho, ataque las ideas, pero no ataque las personas. Y aquí estamos ya un poquito cansados, sinceramente, de ver cómo atacan a las personas y cómo quieren destruir a las personas. Sé que no es sencillo ponerse de acuerdo, pero también sé que sí es posible ponerse de acuerdo. Y aquí es donde tenemos que buscar rutas en ese sentido. Tengo mucho más que decir. Podría decir que estoy empezando apenas con todo lo que tengo que plantear, incluso a algunos compañeros el día de mañana voy a pedirles tiempo para poder concluir mi idea, porque incluso me quedan 2 minutos de estos 10 minutos que tenía yo, pero continuaré mañana, compañera presidente. Muchas gracias, me reservo el tiempo entonces que me queda, más lo que me quieran regalar el día de mañana. Muchas gracias. Al conducir tu motocicleta en autopista, debes estar atento a lo que sucede adelante. Esto te permitirá anticipar situaciones de riesgo para compresionar y frenar progresivamente. Prevenir es ver adelante. El chasis sos vos. Un mensaje de la Policía de Tránsito, Mópico Sevi.